Por allá tenemos un fruto que nos va a regalar una deliciosa receta. Hermoso día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para hacer una receta. Me voy a acercar al fruto responsable de este video. Se trata del caqui. Ahora voy a llevar estos frutos adentro y ahí continuamos con el video. Les cuento que voy a secar los frutos de la manera en que lo hacen en China, Japón y otros países asiáticos. Primero les voy a contar bien de qué se trata, luego voy a pasar a la parte de la preparación y por último, lo más esperado, la prueba de sabor. Antes de pasar a contarles de qué se trata esta preparación, les cuento que ahora en la pantalla les voy a dejar el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor del fruto les cuento bien de qué se trata el árbol y su fruto. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. En China, Japón y otros países asiáticos, al caqui se lo suele deshidratar. Esta costumbre se remonta a cientos de años atrás. Al caqui seco se lo conoce como oshigaki o shibin. Este bocadillo dulce y blando se consume en temporadas frías. Es una forma de conservar el fruto del caqui durante más tiempo después de la cosecha. En China y en Japón se consume alrededor de 1,6 gramos por persona al año. En Corea se llama gotgam y es un postre popular durante el invierno. En una ciudad costera de China, los techos de las casas en una época del año se cubren de un muy lindo color naranja. Son los frutos del caqui que se secan al sol en los techos. En China no desperdician nada del fruto, ya que a la piel o cáscara se la usa para alimentar el ganado. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Les cuento que todo el proceso puede llegar a tomar de 2 a 3 semanas. Lo importante para esta receta es que los frutos estén duros, no tiene que ser con frutos blandos. Lo primero que vamos a hacer es pelar los frutos. Para eso voy a utilizar esta herramienta de cocina, conocido acá como pelapapas. Vamos a pelar los frutos sin retirarle los tallos. Una vez pelados los frutos, ahora vamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar agua en una olla. Una vez que el agua esté hirviendo, colocamos los frutos pelados con cuidado. Los dejamos solamente 10 segundos, luego retiramos. Esto lo hacemos para esterilizar los frutos. Una vez que esterilizamos los frutos, ahora los vamos a atar con un hilo y lo vamos a hacer por debajo del tallo. Los debemos atar así, con una separación, ya que es muy importante que los frutos no se toquen entre sí una vez que los colguemos. Ahora vamos a llevar a colgarlos. Bueno, ahora colgué los frutos de una manera para que no se toquen entre sí.
Lo más importante es colgarlos en un lugar donde haya suficiente corriente de aire. Acá tenemos detrás un mosquitero, cosa que no entren los insectos. Ahora les voy a ir mostrando el proceso a medida que pasan los días. Se cumplen 7 días de secado. Ahora lo que voy a hacer es masajear con cuidado los frutos. Según lo que investigué, este masaje se hace para que los frutos liberen sus ricos azúcares. Esto se debe repetir cada 2 días hasta completar el proceso. Listo, tras 25 días ya están secos los caquis. Ahora vamos a ir adentro para continuar con el video y pasar a la parte más linda, probar este preparado. Miren cómo quedó el caqui seco, increíble. Antes de pasar a probarlo, les cuento algunos datos muy interesantes. De esta forma, los frutos tienen de 6 a 8 meses de duración. Lo ideal es guardarlos a la sombra o en un envase hermético. Tradicionalmente se suele acompañar de un té o comer al final de una comida. Dicen que si te gusta el caqui fresco, seco gusta más. Ahora les voy a mostrar cómo quedó por dentro y luego voy a pasar a probarlo. Así quedó el caqui por dentro. Ya me invita a probarlo. Así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo, el momento de probar. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí. A este momento lo estuve esperando durante todo el proceso, o sea, durante 25 días. Vamos a ver qué tal está el resultado final del caqui seco, un preparado que me recomendaron amigos asiáticos. Acá estoy bien preparado. Voy a pasar a probar y luego les cuento. Bueno, llegó el momento de la verdad, a darle al pico, vamos. Mmm, tremendo, sin palabras, no saben la delicia que es esto, increíble. Bueno, no voy a poder seguir filmando si sigo comiendo. Ahora les cuento de qué se trata. Increíble este caqui seco, un manjar total. Para que se den una idea de lo que estuve probando recién, les cuento que se parece a una mermelada. Sí, la textura es idéntica a la de una mermelada, pero que se produjo de forma natural. El caqui seco tiene un sabor más dulce y más fuerte, como mucho más concentrado que el caqui fresco. En resumen, considero al caqui seco como una verdadera mermelada o postre natural. Antes de despedirme, les cuento que para aquella persona que no conoce el caqui, ahora, al finalizar este video, les voy a dejar un video recomendado, donde mediante la prueba de sabor de su fruto, les cuento bien de qué se trata. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo, todo el proceso fue maravilloso, pero sobre todo probar el resultado final. Increíble, un verdadero manjar que les recomiendo. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.